trabajo del día de hoy y ya vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy y ya que nuestros demás compañeros se vayan incorporando paulatinamente. Como tuvimos una clase por ahí, que no, que se nos escapó y que vamos reponiendo, bueno, pues trabajamos hoy, trabajamos el próximo viernes. Bueno, vamos a retomar un poquito algunas de las cuestiones que estuvimos viendo en la ocasión anterior. El tema que a nosotros nos ocupa pues, es un análisis del convenio como figura jurídica en primer lugar y después lo vamos a ir aterrizando hacia el convenio de mediación. Decíamos en la primera sesión, y yo espero que ya cuenten con ese material que les hice llegar a través de Magíster, eh, que el convenio en sentido amplio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En realidad al convenio se le van aplicando las reglas generales de los contratos que encontramos en todos los códigos civiles al inicio de los libros de las obligaciones. De tal manera que, bueno, normalmente se parte, si tomamos en consideración el contenido del artículo 1792 del Código Civil Federal, pues eso, el convenio es un acuerdo entre dos personas que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. De ahí se empiezan a desprender la distinción entre el contrato como una especie del convenio en sentido amplio, de los convenios en estricto sentido. Entonces se dice que el contrato crea y o transfiere obligaciones y derechos y los convenios en sentido estricto modifican o extinguen. Entonces dice técnicamente que es la parte negativa del contrato. Ahora bien, el convenio les decía yo que al convenio le vamos a aplicar las reglas generales de los contratos, porque aparte los autores, o la gran mayoría de autores de contratos al día de hoy señalan que realmente es una distinción que carece de importancia práctica, aunque desde luego desde el punto de vista doctrinal, pues sí tiene sus diferencias, pero es una cuestión más doctrinal, sobre todo cuando se aplica la regla del artículo 1859 del Código Civil Federal, en el sentido que aquellos actos jurídicos que no tengan una regulación específica, y los convenios son una especie de ellos, le vamos a aplicar las reglas generales de los contratos. De ahí que todo convenio tiene elementos de existencia, tiene elementos de validez y desde luego que el primer elemento de existencia de nuestro convenio sería el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades. Y por otro lado está el objeto, que es precisamente la materia sobre la cual va a versar nuestro convenio. Dentro de los elementos de validez están la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, la forma y desde luego la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del mismo. Esos elementos de existencia y de validez los encuentran los de existencia en el artículo 1794 del Código Civil Federal y los de validez en el 1795, interpretado a contrario sensu del mismo Código Civil Federal. Ahora bien, como regla general, y de acuerdo a lo que dice el Código Civil Federal, los convenios, evidentemente que decíamos, tienen elementos de existencia, tienen elementos de validez, pues van a surtir un conjunto de efectos jurídicos. ¿Entre quién? Como regla general, entre las partes que lo suscriben. El artículo 1796 del Código Civil Federal señala que los contratos y en este caso los convenios, pues se perfeccionan por el simple acuerdo de voluntades, excepto cuando la ley no se establece una formalidad específica. Y luego establece que desde que se perfeccionan, ligan y obligan a los contratantes
no solamente a lo expresamente pactado, sino a las consecuencias de la buena fe, de la ley, de la costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que si el convenio es un acto jurídico, pues evidentemente que va a generar efectos. En primer lugar, ¿entre quién? Entre aquellas partes que lo han suscrito, entre las partes contratantes o simplemente entre las partes. Y eventualmente podrían surtir efectos hacia los terceros. En casos muy particulares, quizá en derecho de familia, viéramos alguna cuestión donde convienen, convienen, por ejemplo, los padres, y el efecto pues va a venirse a generar en los hijos, por ejemplo, puede ser ahí un caso. Ahora, cuando todo este asunto del convenio lo queremos traer en su aplicación a los mecanismos alternativos de solución de controversias, que finalmente es el quid de lo que estamos estudiando, pues primero tenemos que considerar que el artículo cuarto de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias comprende 5 mecanismos alternativos. Normalmente estamos acostumbrados, sobre todo por las leyes que están en vigor ahorita en las entidades federativas y en la Ciudad de México, como que nos quedamos mucho con la idea de que nada más mediación, conciliación y en algunos casos negociación y párenle de contar. Sin embargo, también no se les olvide que de tiempo atrás en los códigos civiles está regulado un contrato que se llama transacción, un contrato a través del cual las partes se hacen concesiones recíprocas para prevenir o solucionar una controversia. Que de hecho hoy vamos a hablar del contrato de transacción, porque hasta ahorita lo que les estoy comentando es simplemente para que volvamos a tomar el hilo conductor de nuestro trabajo. Entonces, fíjense, la ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en su artículo cuarto, nos establece cuáles son esas, esos mecanismos alternativos de solución de controversias. Y nos dice la ley que son de manera enunciativa más no limitativa. Y entonces nos hablan de negociación y nos dice es el proceso por virtud del cual las partes por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo con el fin de resolver una controversia o conflicto. Incluyen el concepto de lo que le llaman negociación colaborativa. Dice, es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas a través del diálogo, si fuera necesario, el apoyo de, el apoyo de terceros. Esto de las personas abogadas colaborativas tiene una connotación un poquito diferente a lo que normalmente hacemos los abogados cuando estamos inmersos en alguna audiencia, en algún proceso donde pretendemos negociar. Luego está la mediación, que de hecho, para efectos de lo que nosotros vamos a trabajar, mucha de la literatura que van a encontrar es en función de los convenios de mediación fundamentalmente y de todos sus efectos y demás que los vamos a estudiar. Yo creo que en la sesión vamos a empezar a verlos en la sesión del viernes. Entonces dice aquí mediación, procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica o prevenir uno futuro con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras. Y luego está la conciliación, que dice procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto pueden resolver en forma parcial o total de manera pacífica o prevenir uno futuro con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora. Y como número 5, el arbitraje. Es el proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica
con la participación de una persona tercera llamada árbitro, quien dicta un laudo conforme a las reglas establecidas en el Código de Comercio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los tratados internacionales de los que México sea parte según proceda. Fíjense, aquí hay 5 y podríamos agregar de inmediato una más, que es el contrato de transacción. Les digo que hoy vamos a hacer mención de él. Y luego, en el artículo 5 de nuestra ley, hay una definición de convenio en la fracción novena. Y entonces dice convenio, documento físico o electrónico en el que se hacen constar los acuerdos de las partes en los mecanismos alternativos de solución de controversias que ponen fin parcial o totalmente a las mismas o previenen las futuras. Esa es la definición que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias contiene con respecto al convenio. Ahora bien, es interesante aquí considerar que hablan de un documento físico o electrónico. Normalmente estamos acostumbrados a documentos físicos que generalmente, si ya estamos involucrados en una controversia, pues los hacemos en el mismo juzgado o en la Junta de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso, porque si ustedes se fijan, ya se los comentaba, estamos en una etapa en donde vamos en un tránsito de juicios predominantemente escritos a juicios predominantemente orales. Y entonces fíjense ustedes cómo ya en muchas entidades federativas, inclusive antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya habíamos transitado hacia la oralidad. Empezamos con justicia para adolescentes, seguimos con penal, por ahí de 2013 con mercantil, en varias entidades federativas ya habían empezado con oralidad familiar, después con oralidad civil, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, Chihuahua y algunos otros que poco a poco han venido incorporando la oralidad. Si ustedes revisan el procedimiento laboral a partir de la reforma de 2019, pues es un procedimiento predominantemente oral que tiene también una etapa postulatoria, una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, pero en el caso de la materia laboral hay una etapa de conciliación previa al inicio del procedimiento. Es decir, primero vamos a tratar de conciliar y vamos al Centro Nacional de Conciliación y eh, si no podemos llegar a un arreglo, suscribir un convenio, pues entonces ya nos iremos a juicio. Y la Ley General de Mecanismos Alternativos tiene un capítulo en materia administrativa que no estábamos acostumbrados a que hubiera mecanismos alternativos en materia administrativa. Bueno, la ley aquí lo contempla y es en ese capítulo particular en donde hace referencia al convenio electrónico, que no quiere decir que sea privativo nada más de la materia administrativa, porque recuerden que hay algunas entidades federativas donde de tiempo atrás se habla del expediente virtual, del juicio en línea. De hecho, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya hay también por ahí un capítulo de justicia digital. Y en ese tramitar del juicio, pues en todos vamos a encontrar que hay una fase de conciliación, así le han llamado, sobre todo en la que es en la audiencia preliminar, pero que no quiere decir que no se pueda hacer en alguna otra etapa. Entonces, aquí lo importante es que puedan ustedes tomar en consideración que con independencia de la materia penal, que tiene su propia ley, que a esa haremos referencia prácticamente en la última sesión de trabajo, bueno, en esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pues prácticamente podemos incluir o podemos utilizar estos preceptos para poder resolver el conflicto a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias en, ahora sí, en mercantil, en civil, en familiar,
poderlo considerar para la materia laboral, y ahora también en la parte administrativa. Y bueno, la parte penal que tiene su legislación, su legislación eh, propia. Y entonces repito la definición de convenio, que está en el artículo quinto, fracción novena, dice documento físico o electrónico en el que se hacen constar los acuerdos de las partes en los mecanismos alternativos de solución de controversias que ponen fin parcial o totalmente a las mismas o previenen las futuras. La ley habla de 5 formas que reconoce de manera enunciativa, decíamos en el artículo cuarto, y ahí mismo le podríamos agregar, como les decía yo, el contrato de transacción, que es una figura ya antigua. Es decir, en algún momento y por la forma en que se han venido suscitando los eventos y las cosas, bueno, se ha hablado mucho en un momento determinado, por ahí de en la década de los 90 del siglo pasado, se le dio mucho auge al arbitraje, sobre todo en materia mercantil. De tiempo atrás, ese sí es más viejo, en la Ciudad de México primero y después se fue incorporando en otras entidades federativas. En los ordinarios civiles existe algo que se llama la audiencia conciliatoria. Acá en la Ciudad de México le decimos la audiencia del artículo del 272A, porque así está regulado en el Código de Procedimientos Civiles, que no es más que una vez que ya se contestó la demanda y se desahogó la vista con respecto a las excepciones, se fija fecha para una audiencia conciliatoria para ver si las partes pueden llegar a un arreglo. Entonces, como ven, esta cuestión, y más si consideramos que el contrato de transacción es bastante antiguo, pues por lo menos en el caso del Código Civil federal y aplicable en la Ciudad de México, que aunque diga que son de 2000, pues en realidad son de 1928, pero que son de 2000 por las modificaciones políticas o en la estructura orgánica de la Ciudad de México, que ya pasó a ser, ya dejó de depender de la Administración Pública Federal, etcétera, pero pues, son códigos que se hicieron en 1928. Ahora bien, en la sesión anterior estábamos hablando de negociación, porque estarán de acuerdo que cualquiera de los mecanismos alternativos de solución, y de hecho la negociación es uno de ellos, requiere de una preparación, requiere de vamos a decir, de un trabajo previo. No podemos llegar a la reunión de mediación, a la reunión de conciliación o a nuestra negociación con nuestra contraparte sin que tengamos una idea de qué queremos negociar, hasta dónde podemos negociar, si estamos representando a alguien, cuál es mi margen de maniobra dentro de la negociación. Y estábamos en el análisis de esa cuestión y si me lo permiten, voy a compartir pantalla y vamos a partir otra vez de las fases de una negociación para de ahí darle una mirada al contrato de transacción. Que les digo, considérenlo también como un mecanismo alternativo de solución del conflicto, porque es más, algunos autores, por ejemplo, hay un magistrado, Héctor Hernández Tirado, del Estado de México, que él se ha ido muy por la línea del estudio de estas cuestiones de mediación, de conciliación, y cuando se refiere a la mediación, por ejemplo, dice, bueno, es que tiene elementos muy similares al contrato de transacción, y en realidad, miren, cualquier mecanismo de solución de controversias que vayan ustedes a utilizar, el que quieran, todos van a implicar que las partes se hagan concesiones recíprocas. Todos van a implicar que hay un espíritu o que el objeto es o prevenir una controversia, pero para el caso de lo que estamos estudiando, básicamente es para resolver una controversia. Ya estamos en un conflicto, ya hay un enfrentamiento, una contraposición de intereses, y esa contraposición de intereses nos ha hecho ir el órgano jurisdiccional como regla general y dentro del proceso tratar de encontrar una solución negociada o como está contemplado en la Ley General de Mecanismos, que bueno, podamos eventualmente acudir al Centro de Justicia Alternativa para tratar de resolver el conflicto
antes de ir ante el órgano jurisdiccional, de la misma forma que sucede en el nuevo procedimiento laboral, donde el punto de partida es, oye, una reunión de conciliación, la fase conciliatoria que le llaman, oye, no podemos llegar a un arreglo, bueno, pues entonces te damos tu constancia de no conciliación, en el sentido de que ya agotaste esa etapa previa y entonces sí, ya que siga el juicio ante los órganos jurisdiccionales. Entonces vamos a empezar a retomar esta parte que habíamos estado, que habíamos estado trabajando con respecto a la negociación, es decir, a ese proceso en el que las partes, pues precisamente, intercambian posturas de negociación que se llama con la finalidad, pues sí, de llegar a un acuerdo, porque finalmente la razón de ser de una negociación, pues es que podamos llegar a un acuerdo. Ese es el producto final de nuestra negociación, que podamos llegar a un acuerdo. Ahora, en el, decíamos que toda negociación tiene un proceso. Y nosotros lo podemos ver, como decíamos hace un rato, lo podemos ver en dos vertientes. La negociación como ese proceso por el que yo tengo que pasar o ese proceso que yo tengo que seguir para preparar mi postura y tener una idea de más o menos qué me puede ofrecer el otro, de tal manera que podamos llegar un acuerdo que nos permita solucionar la controversia. Pero si ustedes se fijan, bueno, pues negociamos con muchas cosas, negocias con tu pareja, negocias con tu jefe, negocias con tus clientes, negocias con mucha gente. ¿Y qué va implicando? Un intercambio de ofertas, de contraofertas, de posturas, si ustedes quieren, hasta que llegamos a un punto de acuerdo que nos permite, valga la redundancia, llegar a un acuerdo que en el caso de nuestros mecanismos alternativos, ¿dónde lo vamos a sentar? En el convenio, en ese acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Aquí la ley simplemente nos dice que vamos a plasmar ahí por los acuerdos. ¿Y esos acuerdos para qué son? Pues para resolver una controversia o eventualmente prevenir otras. Ahora, si decíamos que la negociación también es un proceso de preparación para llegar a la suscripción del convenio, bueno, miren, dependiendo del autor que consulten, porque no hay uniformidad entre los autores que se dedican al estudio de las negociaciones y de las técnicas de negociación, independientemente del autor que consulten, pues unos les pondrán algún elemento adicional, otros menos, pero hay cierta coincidencia entre lo que son las fases de una negociación. Es decir, nosotros no podemos llegar, aunque quizá lo hayan visto todos quienes trabajan en tribunales, que hay quien llega pues a ver qué le ofrecen y ya de ahí ya decide, pero no tiene una idea clara o no llega con una postura. Por eso a veces los jueces en las audiencias preliminares le preguntan oigan, y no tienen alguna postura, alguna oferta de negociación, alguna propuesta de negociación. Y bueno, hay quien dice, pues sí, su señoría, y sale la propuesta. ¿Qué pasaría si te hacen una propuesta y tú no vas preparado o preparada para la negociación? Pues entonces, entre que razonas lo que te acaban de decir, pues se puede perder ahí la oportunidad de poder tener una buena negociación. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Aquí yo lo hablaría desde el punto de vista de los litigantes, sobre todo, oye, prepara tu negociación, aunque también algunos colegas, aunque es algo que afortunadamente tiende a ir desapareciendo, pues algunos colegas, oiga, si le hacen una proposición, no acepte, pensando que pues, a lo mejor si se acaba el juicio rápido van a cobrar menos, etcétera, que ese es otro cantar,
pero es una realidad a la que nos enfrentamos. Ahora, si nosotros vamos a estar inmersos en un proceso de negociación, pues este proceso tiene algunas etapas. Miren ustedes, la primera es la planeación o planificación. Dice, contempla el diagnóstico, la estrategia y las tácticas. El diagnóstico es la determinación del conflicto. ¿Por qué nos estamos peleando? Realmente, ¿cuál es el objeto de la controversia? Luego está la estrategia, es decir, cómo pensaría yo llevar a cabo la negociación. Y la estrategia es ya sobre el terreno, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenme decirlo de otra manera. El diagnóstico es en qué situación nos encontramos y que nos llevó a la existencia del conflicto o en qué consiste el conflicto. La estrategia sería el qué voy a hacer para solucionarlo y la táctica es el cómo voy a negociar para solucionar el conflicto o para llegar a una negociación que sea mutuamente satisfactoria para las partes. O como se piensa muchas veces, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Luego está lo que se llama la negociación cara a cara. Más que una etapa, por un lado, es una forma de negociación en la que precisamente ya vamos pensando cómo vamos a hacer las cosas cuando estemos enfrente de nuestra contraparte. Por ejemplo, hay ocasiones, y creo que esa es una de las limitantes a veces en mediación, tanto penal como, sobre todo en penal, que es donde lo he visto más, y en familia, que bueno, pues llegan las partes al centro de mediación, la oficina correspondiente, sale el mediador, los recibe, les explica y todo, más o menos les deja las reglas y las partes empiezan a platicar, pero no tienen una postura, no tienen, ¿por qué? Porque no han hecho la tarea y entonces, ¿cuál es el principio? No, es que tú me dijiste, o tú me acosaste, o tú me hiciste X o Y, y entonces empieza como que la parte de los reclamos, y entonces eso ¿qué hace? Dificulta el proceso. Claro, hay ocasiones en los que las partes, y a veces quizá es culpa de nosotros los abogados, que no le decimos, oye, vas a llegar a un lugar, vas a pasar una sala, va a salir el mediador, te va a decir, y bueno, tú le tienes que explicar, ahora sí, cuál es el problema, pero también qué quieres. Porque si llegamos y nos sentamos y nada más nos quedamos en la parte de los reclamos, pues no vamos a tener ningún acercamiento. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en materia penal, ya ven, cuando hay rollos de acoso laboral y que luego acaba por un lado lo laboral y por el otro lado lo penal, donde, bueno, pues se ven los reclamos y el que acosó, el que hizo mobbing, su primer pensamiento, es que lo que quiere es dinero. Entonces, se fijan, ya van prejuiciadas las partes. ¿Por qué? Porque no planearon cómo van a negociar y qué es lo que eventualmente van a pedir. Por eso es tan importante y por eso mi insistencia de que se haga ese trabajo previo. He decidido ir a un mecanismo alternativo. Bueno, pues voy a explorar, o sea, voy a hacer la tarea y sobre todo en aquellos casos donde pasemos a la etapa conciliatoria, llámese en familia, en civil, en mercantil, y hay esa posibilidad de negociar, llevo mi propuesta hecha. ¿Para qué? Para que si tengo la intención de resolver vía el mecanismo alternativo, pues tenga yo una negociación exitosa. Entonces decíamos esto de la negociación cara a cara, pues va a ser eso precisamente, a ver, ¿qué es lo que quiere? O sea, primero que podamos dejar claro por qué nos estamos bronqueando, cuál es el conflicto. Y después empezamos con las ofertas y las contraofertas. Y luego, pues toda negociación, claro, va a requerir un análisis posterior, que es precisamente donde vamos a evaluar cuáles fueron los resultados cuáles fueron los resultados del proceso.
La planificación o la planeación es la parte más importante de la negociación, garantiza la preparación del proceso y vean ahí, dice, una buena preparación previa es el camino más seguro para llegar a una negociación satisfactoria. Yo creo que eso es algo que los compañeros litigantes lo deben de tener muy, muy claro. Y desde luego las autoridades, quienes estén del otro lado del órgano jurisdiccional o en los centros de mediación, pues se van a dar cuenta cuando las partes no hicieron la tarea y entonces apenas van a ver que a ver si se puede llegar a un arreglo o no se puede y algunos hacen unas ofertas que dicen, no, 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 bueno, pues está haciendo una oferta con todas las ganas de no negociar. Dice, y lo que se haga o se deje de hacer antes de llegar a la mesa de negociaciones se revelará en cuanto se llegue a ella. Pues sí, un negociador mal preparado tiene que limitarse a reaccionar ante los acontecimientos porque nunca podrá dirigirlos, ¿no? Sí, te la pasarás diciendo, pues sí o no, pues habría que ver o déjeme, no, pues entonces quiere decir que te van haciendo propuestas y pues realmente si tú no tienes una contrapropuesta, pues es muy poco probable que se llegue a un arreglo que permita resolver el conflicto, por lo menos en ese momento. Igual, normalmente, y como ya lo decíamos, pues es un diagnóstico, es decir, eh, por ejemplo, a ver, ¿cuánto me deben? ¿O por qué me deben? ¿A partir de cuándo me deben? ¿Y cuánto me debe? ¿Y cuánto hay de intereses si es que fuera el caso? Entonces empiezo a diagnosticar problema, qué quiero, cómo es, decir, quiero resolver el conflicto, quiero recuperar mi dinero, probablemente no recupere todo, pero bueno, ¿cuánto puedo recuperar? ¿Cuánto puedo hacerle de quita, llámese de intereses, de recargos, etcétera? Y luego, ¿cómo voy a llegar a ese resultado que estoy planeando? Decíamos, pues me voy a brincar esto del diagnóstico, simplemente en la segunda parte de esta filmina, dice ahí que el diagnóstico se concentra en el análisis del tipo de negociación, pues sí, en el análisis del poder de negociación, porque habrá ocasiones donde, por ejemplo, siempre se ha dicho la posición de negociación del patrón versus el trabajador, pues es desigual, o a veces entre las mismas partes, por ejemplo, en materia mercantil, que negocias con una empresa muy grande versus una que no lo es. Análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, que ese es un tipo de análisis muy propio de la administración y de la ingeniería industrial, pero que poco a poco, con mucha resistencia en algunos casos, pero que poco a poco va permeando en el ambiente de los abogados y eso nos permite, ese tipo de análisis nos arroja luego información muy interesante para nuestros juicios, para nuestras mismas negociaciones, para ver qué tanto o hasta dónde podemos llegar en las mismas. Decíamos que la estrategia de ser la parte más sensible del proceso se centra en la anticipación de las respuestas de la otra parte, en su capacidad y disposición para obtener sus objetivos. Hay ocasiones donde las negociaciones fluyen con cierta rapidez o fluyen. ¿Por qué? Pues porque hay un buen ambiente con el abogado de la contraparte o desde el principio hay cierta asertividad y las propuestas son propuestas serias, y entonces, bueno, pues eso nos va llevando, sobre todo cuando uno siente que la propuesta es seria, cumplible, porque en muchos casos puede ser una propuesta muy buena, pero si no ha podido cumplir lo otro, pues yo creo que menos esta, y entonces eso nos permite ir acercando, ir acercando posiciones y ir haciendo concesiones hasta que llegamos, como decíamos, a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Entonces, también implica, dice ahí la estrategia, es el conocimiento de la situación crítica negociable. Claro, también depende qué es lo que estamos negociando. En civil y en mercantil, pues de otra forma, pues, son pesos y centavos. En materia de familia, pues ya se va complicando
el asunto, porque entonces ya es la protección de la familia, son los menores, a veces adultos mayores, personas con discapacidad, entonces ahí también el contexto es muy diferente. Y luego dice, situaciones donde es importante que las partes queden satisfechas, pues sí, entonces aquí, por eso la estrategia es importante. Luego, dentro de la estrategia, pues hay que analizar necesidades que dice constituyen las carencias, insatisfacciones e insuficiencias que motivan a los negociadores a ir a la negociación. Por ejemplo, en la siguiente sesión vamos a hablar de, hay una parte un análisis muy interesante del magistrado Hernández Tirado, les decía yo, del Poder Judicial del Estado de México, donde él habla de un conjunto de implicaciones éticas, materiales, jurídicas de los convenios. Él se refiere mucho a convenio de mediación, pero que tiene que ver con todo este ámbito también de una negociación. Entonces, las necesidades, los objetos, es decir, dice, las vías o instrumentos a través de los cuales los negociadores tratan de satisfacer sus necesidades, que básicamente, pues aquí es un poquito como les decía yo, bueno, a ver, si el problema es que no me entregaste la mercancía o que no me has pagado, bueno, a ver, págame tanto y te empiezo a entregar, por decirles algo, ¿no? Y luego dice, objetivos son las metas, los resultados que se propone alcanzar los negociadores, que son lo que también se denominan las posturas o las posiciones de negociación. En el caso que a nosotros nos ocupa, pues es, quiero utilizar un mecanismo alternativo de solución de controversias, cualquiera de los 5 que están en la ley o una transacción, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que quiero es resolver el conflicto, salirme del juicio, salirme del proceso ante los órganos jurisdiccionales y poder resolver el conflicto. Fíjense que hay momentos en los que se privilegia la negociación con un poquito más de énfasis que actualmente. Por ahí de 1994-95, José Alfredo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Por ahí de 94-95, cuando el error de diciembre, pues obviamente fue toda una descompostura en la economía, atrasos en los pagos, intereses hacia arriba. Y entonces, una de las cosas que, por lo menos en el sector privado, se dijo en su momento era, hagan todo lo posible porque los asuntos no lleguen a los abogados. Negocien todo lo que se pueda negociar, porque la visión era, no sabemos cuánto se va a tardar, no sabemos cuánto va a costar y no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, hagan todo lo posible por negociar y entonces, bueno, pues los abogados, como les decía yo, bueno, pues no llevamos los juicios, pero sí hicimos todos los convenios, ¿no? Y se lograron buenas negociaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habrá momentos y si la tendencia hacia la desjudicialización del conflicto continúa, que es lo que se busca, pues poco a poco iremos viendo un mayor énfasis en la utilización de estos mecanismos alternativos y en la necesidad de preparar bien nuestra negociación. Fíjense, decíamos que la táctica, dice, la estrategia es la esencia, lo que piensan los negociadores. La táctica es lo que hacen. Hagan de cuenta, la estrategia es el qué y la táctica es el cómo. Dice, si no se sabe a dónde va, ¿qué sentido tendría discutir cómo llegar? Pues sí, precisamente es qué es lo que quiero lograr con la negociación. Hay ocasiones, por ejemplo, recuerdo mucho en materia laboral, en algún asunto laboral, entonces se acerca el abogado de la contraparte y me dice, oiga, pues es que mi cliente quisiera llegar a un arreglo, porque yo creo que todos son malentendidos, ya, pues perfecto. ¿Y cuál es el arreglo? Que lo reinstalen y que le paguen todo lo que le... No, espérame, a ver, pues me estás viniendo a repetir lo que dice tu demanda. O sea, y no había ninguna postura de negociación. Entonces, hay ocasiones donde, bueno, si vamos a partir de esas posturas, pues va a ser muy difícil poder llegar a un acuerdo, a menos de que, oiga, no, a ver, espérenme, vamos a ofrecer hasta tanto o esto,
Y entonces, pues ya por lo menos de ahí ir empezando a intercambiar propuestas. Ahora, hay ocasiones, no duden que lo que así lo vayamos viendo, donde se requiere de un equipo de negociadores o de un equipo multidisciplinario para negociar. Por ejemplo, a lo mejor nosotros somos los abogados, somos muy buenos para muchas cosas, pero en algunos casos hay colegas que el número no se les da tan bien. Bueno, pues, que mi contador, que mi financiero me diga, oye, pues, a ver, esto es lo que se puede, esto es lo que no se puede, etcétera, ¿no? Por eso dice aquí, es tener en cuenta cómo se inicia, cómo se abandona, cuál será la primera oferta, qué concesiones se pueden hacer. Les digo, cuando uno negocia, sobre todo que representa alguna persona moral, pues muchas veces ya tiene uno alguna instrucción de decir, bueno, pues puedes negociar hasta tanto, no te bajes de tanto. Ah, bueno, pues entonces ya tiene uno cierto margen de maniobra para poder llevar a cabo nuestra negociación. Cuando se habla de la negociación cara a cara, mucho tiene que ver precisamente cuando ya estamos en la mesa de negociación, que los negociadores exitosos se preocupan mucho por su comportamiento cara a cara, evitan el uso de frases irritadoras como mi oferta es generosa, mi oferta es justa o razonable, o en el caso de nuestros colegas, pues ya ven que hay algunos que dicen, pues es lo último, ¿eh? Te acaba de hacer la propuesta, pues es lo último, no hay más o no hay nada, bueno, pues, entonces ya uno decidirá si es una propuesta que convenga o de plano no hay negociaciones. Y entonces, fíjense, aquí ya decíamos, necesitamos haber pasado por esa planeación, por ese proceso de planeación, tener clara la estrategia, qué táctica voy a ir utilizando, ¿para qué? Pues para que cuando ya estamos frente a frente, pues vayamos sacando adelante la negociación. Por ejemplo, dan aquí lo que se dice, ¿qué etapas tiene? Aunque sean muy rápidas, forman parte de ese tránsito que vamos teniendo cuando ya estamos en la mesa de negociación o cuando estamos en la audiencia ahí ya frente al juez y vamos negociando. Dice, primero la apertura. Se da inicio al proceso, resulta necesario hacer las presentaciones formales, exponer, acordar agenda, definir reglas de trabajo. Por ejemplo, si se fijan en mediación, pues mucho es de lo que hacen los mediadores. Explican cuáles son las reglas, cuál es el objeto de la mediación, por qué están ahí, pues así como que hace un exhorto a que no se falten el respeto, que sean claros, que no les, que en algunos casos, obviamente que eviten los insultos, que no traigan a colación cosas que no tienen que ver con el asunto o cosas del pasado para ir centrando el proceso. Es decir, ahí tenemos las reglas y bueno, pues a ver, un poquito siempre con la idea de que sean las partes quienes lleguen a un acuerdo. En el caso de los conciliadores, a veces algunos, pues se hacen ahí alguna propuesta para que se vayan acercando las partes. Se habla de las expectativas. Bueno, ¿qué es lo que espero en una negociación? Pues como dice por aquí la misma ley, pues, llegar a un acuerdo y que ese acuerdo sea la materia de mi convenio que tengo que celebrar en términos de lo que me dice la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Está la parte del intercambio, es intercambio de ofertas y contraofertas, donde, bueno, pues en muchas ocasiones, precisamente, a ver, pues yo le ofrezco que me pague tanto, le bajo los intereses, establecemos un plan de pago, si fuera el caso, en otros, a lo mejor al revés, decir, bueno, pues voy a procurar, pues sí, que haga un pago, que me alarguen los plazos, que me quite intereses, que me amplíe un poquito el crédito, etcétera. Pero pues eso depende de qué, pues de lo que ya revisaste, de lo que llevas preparado a la negociación. Y luego dice el acercamiento, que dice es la etapa más decisiva para el logro de resultados concretos. Sí, pues ahí precisamente es donde las partes, pues, así frente a frente, pues van acercando posturas para poder llegar a un acuerdo. Y desde luego el cierre,
que bueno, pues el cierre para efectos de lo que a nosotros nos ocupa pues, es simplemente la suscripción del convenio, ya en físico, ya en electrónico. ¿Para qué? Para darle solución al conflicto. Y lo hicimos en forma extrajudicial, bueno, pues simplemente para anteriormente se sanciona el convenio. Si lo hemos hecho dentro de juicio, pues igual eh, sanciona el convenio para efectos de haber resuelto el problema. Y pues como decíamos, siempre deberá haber un análisis posterior para ver si realmente la negociación fue mutuamente satisfactoria. Algunos le llaman ganar, ganar. Habrá ocasiones que, bueno, cuando me refiero al mutuamente satisfactoria, pues es a eso, que sea una negociación en que ambas partes queden satisfechas, sobre todo algo que a veces se pierde de vista. Algunos colegas pretenden utilizar estos mecanismos alternativos como estrategia para alargar los procedimientos, si se llega al convenio, resulta que se incumple el convenio o que resulta insolvente. ¿Qué es lo que hicieron? Pues ganar tiempo. Entonces, ese es uno de los riesgos de los mecanismos que, bueno, pues ustedes seguramente dentro de todo este curso, pues lo van a analizar con mayor detalle. Esta parte de los consejos para negociar con éxito vamos así de manera muy rápida. Fíjense, la negociación no es una competencia, se puede encontrar un mejor trato para ambas partes, tiene más poder del que usted cree, bueno, pues ese es así de motivación y demás. Escribe un plan, dice, nunca decide en un punto a menos que esté preparado para hacerlo, por eso el punto de la planeación que es tan importante. No tenga miedo de negociar, dice, sin importar qué tan grandes sean las diferencias. No hable, escuche sin criticar, no se sienta limitado por la posición o la autoridad. Una vez que haga su tarea, debe estar dispuesto a enfrentarlos. Por eso la importancia de haber hecho la tarea, de haber preparado la negociación. Donde aplica, dice, no se sienta limitado por los hechos promedios o estadísticas. Y lo dice, una negociación difícil tiene conflictos. La persona que tiene necesidad de caer bien está propenso a ceder demasiado. Y pues ahí la negociación no es necesariamente de caer bien, es de hacer propuestas serias, cumplibles, de tal manera que también la otra parte se vea comprometida a conducirse en esa misma frecuencia. Dice, prepárese para tomar riesgos, dice, también esté preparado para trabajar duro y ser paciente, pruebe a su oponente, dice, nunca sabe lo que él estará dispuesto a ceder, dice, tome el tiempo y sea persistente. Miren, hay en civil, en mercantil, inclusive en administrativo, bueno, ahí tenemos a veces más margen de maniobra, en donde a veces no lo vamos a tener es en derecho de familia. Y en derecho penal, bueno, pues ya sabemos que la misma ley también pues, nos dice qué cosas no podemos, qué cosas son innegociables. Y luego decíamos, la satisfacción en una negociación ganar-ganar, sí, simplemente que lleguemos a un buen acuerdo. Es decir, que en algún momento, eh, que en algún momento, pues ambas partes podamos tener o puedan tener, pues una solución que les sea satisfactoria. Obviamente que si es una negociación, es muy probable que no vamos a ganar todo lo que queremos, pero probablemente vamos a avanzar mucho. Por ejemplo, piensen ustedes, les digo, en materia mercantil, por ejemplo, pues, los comerciantes, las partes involucradas, pues no tienen mucho interés en estar metidas en un pleito largo, ¿no? Lo que quieren es que regrese su dinero o una parte de su dinero para poder seguir operando y poder resolver el conflicto o que te entreguen lo que no te han entregado porque ya te estás atrasando con tus actividades, etcétera. Entonces, ahí ese es cuando logramos ciertos objetivos mínimos, pues ya podemos decir, bueno, es una negociación con resultados satisfactorios. Luego dice, ¿cómo medir
La satisfacción, dice, los dos lados de la moneda, de la mesa buscan su satisfacción más allá de los bienes tangibles que puedan obtener del proceso, dinero, servicios, ego, competitividad, seguridad, etcétera. Que bueno, esa es una cuestión más subjetiva con respecto a quienes están negociando. Ya sabemos que pueden ser las partes directamente, ya sabemos que pueden ser junto con los abogados o directamente los abogados, dependiendo de la materia, ¿no? Dice, lo que puede causar satisfacción en una persona puede provocar desagrado en otra, pues sí, por eso estamos negociando. Y dice aquí, por eso cobra especial importancia la fase de intercambio de información. En el juicio, en el juicio oral familiar, en la etapa, en la audiencia preliminar, hay algo que se llama la junta anticipada, que es una reunión con el secretario del juzgado. Ahí que se hace, se intercambia información para ver si pueden llegar a un convenio, a un acuerdo, ven también los acuerdos probatorios y demás. Una vez que salen con el secretario, entonces ya empieza la audiencia ante el juez. Entonces, aquí es importante considerar precisamente esos intercambios de información son muy importantes. Les digo, si ustedes revisan el juicio oral familiar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o en el Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, pues van a encontrar que ahí en la audiencia preliminar, antes de entrar con el juez, hay eso que se llama la junta anticipada con el secretario del juzgado. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Intercambiamos información. Entonces, durante ese tiempo podemos averiguar aquello que satisface realmente a nuestro interlocutor y damos pistas sobre pues, qué objetivo queremos alcanzar. Dice, la satisfacción no se puede canjear, es imposible que juguemos a intercambiar la satisfacción entre las partes. Y dice, no puedes renunciar a tu satisfacción de la misma manera que lo puedes exigir que el otro lado de la mesa renuncie a la suya. Pues sí, precisamente, y por eso vamos a pasar a la transacción en unos momentos, es eso, es concesiones recíprocas, porque si nos mantenemos en la postura original, obviamente no vamos a obtener o no vamos a llegar a un acuerdo y no vamos a resolver la controversia a través de cualquiera de estos mecanismos, ¿no? Eh, Fíjense, algo que reduce la satisfacción, dice, es la precipitación a la hora de realizar la primera concesión. Fíjense, van a encontrar, porque les digo, hay mucha literatura en cuanto a negociación y técnicas de negociación. Casi todo el mundo les va a decir, no seas tú el que haga la primera propuesta. Pero bueno, pues hay un momento en que algo se tiene que ir proponiendo para que, pues, para ir viendo si nos podemos acercar. Ahora, cuando ya estamos inmersos en juicio, pues tampoco tenemos mucho tiempo. Hay jueces que, por ejemplo, en oralidad mercantil, hay jueces que le dicen a los abogados que por favor se retiren de la sala 5 minutos. Y les preguntan a las partes, oiga, ¿tiene interés en negociar? ¿Tiene alguna propuesta de negociación? No, pues que sí, ya cambian las partes y ya que van platicando que regresen los abogados. Y, pues, a ver, aquí los señores A y B dicen que quieren llegar a un arreglo en tales y cuales circunstancias. Bueno, pues qué viene entonces ya ir construyendo el convenio. Mucho tiempo no hubo. Hay otras ocasiones donde el juez simplemente hace esa pregunta de si hay o no alguna propuesta de negociación para resolver el conflicto. No, pues que sí tenemos interés y mire, pues se hace una primera oferta y de ahí, pues, si se acepta o no se acepta, o ya se van haciendo ahí algunos ajustes y en muchas ocasiones sí se logra resolver el conflicto. Y habrá otros donde, pues, definitivamente no hay posibilidad de acercar posiciones, entonces, pues, evidentemente no hay ni acuerdo, ni satisfacción, ni negociación. Déjenme, por ejemplo, y
ya pasar al contrato de transacción. Fíjense, de esta cuestión relativa a la transacción, vamos a verla en dos vertientes. Una, como un mecanismo que nos permita llegar a la suscripción de un convenio. Y la otra, sí, la podemos ver como un mecanismo alternativo de solución de controversia, adicional a los 5 que ya vimos que están regulados en forma expresa en la Ley Nacional de Mecanismos, nuestra Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque ya ven que él dice que es enunciativo más no limitativo. Entonces la transacción vamos a revisarla también, porque fíjense, dependiendo del autor que consultaran, puede ser de contratos civiles, puede ser inclusive de obligaciones. Pasa lo siguiente, a la luz del derecho a las obligaciones, la transacción es una forma de extinción de las obligaciones. A la luz de los autores de contratos, pues es contrato, que como veremos va encaminado al intercambio de concesiones recíprocas entre las partes para resolver la controversia. Y hay quien dice que la transacción es contrato desde el punto de vista de naturaleza jurídica cuando se realiza antes de que surja la controversia, es decir, para prevenir. Otros dicen que es un convenio en sentido amplio cuando ya estamos inmersos en un procedimiento, de tal manera que, pues sí, la transacción efectivamente sí va a crear, transmitir, modificar, extinguir obligaciones y derechos, nos va a abrir el camino hacia otras formas, otros mecanismos de extinción de obligaciones, de creación de derechos, de situaciones jurídicas nuevas, etcétera, encaminados a resolver un conflicto. Cuando hablamos de transacción, desde el punto de vista gramatical, pues se dice que es el trato o convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo comercial, generalmente de compra-venta, ¿no? Entonces, en sentido gramatical. En sentido formal, pues es la acción de transigir, es como a los muchachos de licenciatura, pues normalmente les tengo que explicar, sobre todo cuando van a empezar a trabajar, oigan, cuando se escuchan a los litigantes decir, ¿y qué pasó en este asunto? No, pues ya transamos, pues no quiere decir que le dieron dinero al juez, es que ya hicieron una transacción. Lo que pasa es que si el verbo o el vocablo correcto es transigir, bueno, pues ya con la tropicalización del lenguaje, no, pues ya, y en este no, pues ya transamos. Ah, bueno, pues ya hubo una transacción, una negociación para resolver el conflicto. Te dice también que la transacción dice es admitir o aceptar una persona la opinión o las ideas de otra en contra de las suyas propias a fin de llegar a un acuerdo. Fíjense cómo todo el tiempo va siendo vamos a llegar a un acuerdo. Sí. Para transigir sobre los bienes y derechos de los hijos bajo la patria potestad se aplicarán las mismas reglas que para enajenarlos, por ejemplo, ¿no? Soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o que va en contra de los principios de uno mismo. Se no transijo con las injusticias. Bueno, pues esa es una cuestión figurada. ¿Qué sinónimos hay del vocablo transigir? Y si se fijan, ninguno de ellos, quizás salvo acomodo, todos los demás, de una o de otra forma, los utilizamos en el lenguaje judicial, en el lenguaje entre los litigantes. Avenencia, transigencia, acomodo, arreglo, convenio, trato, ajuste, etcétera. ¿Qué es la transacción? Es un contrato, decíamos, a través del cual las partes hacen recíprocas concesiones con la finalidad de resolver una controversia o prevenir una futura. Está regulado de los artículos 2944 a 2963 del Código Civil Federal. Y a nuestros compañeros que nos acompañan de otras entidades federativas, en sus códigos civiles, vean en el libro de contratos y generalmente transacción es el último. Y en mucho
en casi todo el país las reglas son muy similares, muy parecidas, si no es que iguales, a las que están en el Código Civil Federal, en los artículos que tienen ahí en pantalla, perdón, y que son a los que vamos a ir haciendo referencia en los minutos que nos quedan de trabajo el día de hoy. Fíjense, ¿cuáles son los presupuestos? Dice, la existencia de una relación jurídica litigiosa o controvertida. ¿Qué quiere decir? O ya estoy en litigio o hay un conflicto de intereses, porque al final del camino todo lo que nos tiene aquí, seguramente en algún momento ya platicaron, pues es porque hay un conflicto con todas sus variantes y orígenes y causas de generación, etcétera. Entonces, bueno, pues hay, o estamos ya inmersos en un litigio, o traemos una situación en la que hay una controversia, en la que hay un conflicto de intereses. De la intención de los contratantes de terminar el litigio o eliminar la controversia, pues sí, si no, ¿para qué celebro la transacción? Las recíprocas concesiones que se hacen las partes. Estarán de acuerdo, y por eso ahí el magistrado Hernández Tirado, cuando se refiere al convenio de mediación, pues dice, es que tiene muchas similitudes con el contrato de transacción. Pues sí, ¿por qué? Pues porque si no va viendo ese conjunto de concesiones recíprocas, es muy poco probable que logremos un acuerdo y que, o mucho menos que logremos resolver el conflicto. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Ya lo decíamos, es un contrato, un medio de extinción de las obligaciones, es un contrato, es un convenio. Y entonces decíamos, como forma de extinción de obligaciones es un convenio que normalmente nos va a implicar que ya estamos inmersos en una controversia. Y dice, y no un contrato, su objeto directo es extinguir obligaciones. Miren, la transacción, si la vemos como mecanismo alternativo, más que como un contrato, como un convenio, si en este momento la analizamos como un mecanismo alternativo, es muy amplia, muy amplia. ¿Por qué? Porque a lo mejor efectivamente cerramos, extinguimos algunas obligaciones, no vamos la obligación, redocumentamos, como dicen en mercantil, es decir, es muy amplia la gama de posibilidades que podemos agotar cuando utilizamos a la transacción como si fuera un convenio en sentido amplio, es decir, como ese acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Esa es una ventaja de la transacción. Es como o sea, tiene un abanico de posibilidades para que podamos resolver el conflicto. ¿Por qué lo estoy tratando? Uno, porque por un lado es otro mecanismo más, pero también es una forma de llegar a la solución del conflicto, por esas similitudes que tienen con lo que vamos a ver el viernes en relación al convenio de transacción, al conjunto de efectos que van, que se van generando para las partes. Y dice, la transacción no necesariamente extingue obligaciones, dice, por la terminación o prevención de una controversia se puede obtener también mediante la creación o transmisión de obligaciones y entonces será un contrato. Pero miren, para no entrar en demasiada doctrina y demás, con que ustedes se queden que la transacción como contrato o como convenio me sirve para extinguir obligaciones y visto como convenio me va a servir para resolver una controversia fundamentalmente. ¿Por qué? Porque va a haber precisamente en el crear, en el transmitir, en el modificar, en el extinguir, ahí hay un margen de maniobra muy amplio si utilizamos otro lenguaje para poder resolver la controversia y como instrumento jurídico pues va a ser el mecanismo al cual voy a llegar a diversos acuerdos que vamos a vaciar en el convenio en los términos de la fracción novena del artículo quinto de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Pero dice, obligaciones que extingue. Dice, una obligación que es materia de una controversia de la que conocen los órganos jurisdiccionales, quienes resolverán la aplicación de normas sustantivas y adjetivas. Y lo dice, una obligación que no es sometida a conocimiento de las autoridades, por lo tanto, solamente se aplicarán normas sustantivas. Dicho de otra manera, vamos a resolver en función de lo que dice mi Código Civil y mi Código de Procedimientos Civiles y Familiares, por ejemplo. Bueno, oye, es una transacción extrajudicial. Ah, pues entonces nada más con respecto a las cuestiones que están reguladas en mi Código Civil. A eso se refiere lo que está señalado ahí en la firma. Me voy a brincar de esto de la clasificación. Quizá de aquí lo más importante es que es un contrato de aplicación estricta. Se solo recae sobre las personas y los derechos negociables. Evidentemente que sí, y más si es una cuestión de derecho, vamos a decir, de derecho privado, civil mercantil, que para eso nos va a servir, ¿no? Hay transacción judicial, que esa es la que quizá vemos con mayor extensión en la práctica. Hay transacción extrajudicial que puede ser pura y se solo da lugar a renuncia o reconocimiento de derechos, o una transacción compleja cuando hay transmisión del uso o propiedad de una cosa. Miren, por ejemplo, la transacción extrajudicial, miren, la transacción en general, a veces yo les digo que trae aparejada compensaciones, novaciones, a veces sesiones de derechos, es decir, el objeto es muy amplio, siempre y cuando, pues como veíamos, bueno, pues recaiga sobre las personas y los derechos que son materia del mismo, pues sean negociables, es decir, que no estemos negociando, vamos a decir, permítanme utilizar el vocablo como la corte, bienes indisponibles. ¿Qué es lo que se requiere? Pues simplemente capacidad general para contratar, legitimación o poder de disposición sobre los bienes que son materia de la transacción. Desde luego, en el caso de los apoderados, bueno, pues si ustedes revisan en sus códigos civiles el contrato de mandato judicial, ahí hay un artículo que dice cuál es en qué caso se requiere cláusula especial y una de ellas es para transigir, pero si revisan ustedes siempre los poderes, papletes y cobranzas, incluidas las cláusulas, incluidas las actividades que requieren cláusula especial, bueno, pues ahí ya va incluido lo de la transacción. Y claro, aquí también tendríamos que tener que ser muy cuidadosos. Si ustedes se fijan en diversas leyes, llámese en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley Federal del Trabajo eh, y algún otro por ahí, y de hecho algunos códigos de procedimientos civiles que están todavía en vigor, contienen o han venido agregando una disposición en el sentido de que se tenga una facultad especial para negociar y suscribir convenios. Desde el punto de vista estrictamente técnico, eso es como un pleonasmo. ¿Por qué? Porque si tienes facultades para transigir, pues obviamente puedes negociar y puedes suscribir el convenio y demás. Pero bueno, el legislador, vamos a verlo con espíritu positivo, pues ha querido dejar muy claro que aquel que está negociando por otro, pues tenga facultades así especiales para poder negociar el convenio, suscribirlo y en su defecto, pues hasta ejecutarlo, ¿no? Pero les digo, yo creo que técnicamente era innecesario, pero bueno, es algo que ha venido permeando en las diversas legislaciones
Entonces, bueno, pues es a fortiori al día de hoy, que haya una cláusula especial para poder transigir. O déjenme decirlo de otra manera, más que transigir, que sería lo correcto, pues para que podamos negociar y suscribir convenios, sobre todo si vamos en esta cuestión de la utilización de mecanismos alternativos. Ahora, si hablamos de lo que es la sustancia, eh, algunos autores le llaman elementos reales, que se refiere básicamente a la sustancia. Dice aquí, hay una relación jurídica incierta. ¿Qué es esa relación jurídica incierta? Pues en sí es el conflicto, es la controversia, o que pretendo evitar o que pretendo resolver, y que me mantiene en una situación de incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado. Ahora, fíjense, está esto que se llama la base firme de transacción. Para llegar a la base firme de transacción, tengo que haber pasado por ese proceso de negociación, de planeación, de determinación. Bueno, a ver, esa base firme de transacción es lo que en cualquiera de los 5 mecanismos que están anotados en el artículo 4 de la Ley General de Mecanismos Alternativos, pues es cuál es el conflicto. Número uno, si ya tengo claro el conflicto, bueno, ¿qué es lo que voy a ofrecer o hasta dónde puedo, o sea, cuál es el conflicto? Y ese conflicto es mi punto de partida para llegar a esas concesiones recíprocas, y esas concesiones recíprocas precisamente son las que van a ir construyendo nuestro convenio, nuestro acuerdo, y nos van a llevar eventualmente a la solución a la solución del conflicto. Ahora, desde el punto de vista de los códigos civiles y del Código Civil Federal, y les digo, si ustedes van a el Código Civil de su entidad federativa y van al libro de los contratos, normalmente el contrato de transacción es el último, y con disposiciones muy cercanas al civil federal. Entonces, por ejemplo, el artículo 2947, que de hecho no es el 2947, es el 2948, porque bueno, es 2947 y 48. El 2947 dice, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de pena, ni se da por probado el delito. Y el 2948 dice, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez ni sobre la validez del, del, del matrimonio. Ahora, fíjense ustedes, también el artículo 2950 nos dice en qué casos una transacción está atacada de nulidad, cuando dice, esto está en el artículo 2950, será nula la transacción que verse sobre delito, dolo y culpa futuros, sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros, sobre sucesión futura, sobre una herencia antes de visto el testamento, si lo hay, sobre el derecho de recibir alimentos. Es decir, esas son cuestiones que no pueden ser materia de una transacción, y si lo son, la transacción está atacada de nulidad. Lo que sí dice el 2951, que para aquellos que están en el ámbito del derecho familiar, que son litigantes, pues es muy claro el código cuando el 2951 podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por, eh, por alimentos. Es decir, ahí en ese orden de cosas, pues la transacción, como todos los mecanismos alternativos, pues tiene sus límites, y si bien es cierto que nos va a servir para resolver muchos asuntos, ya sea en prevención de controversias o para resolver una controversia existente, pues como todos los mecanismos alternativos, pues tiene sus limitaciones, porque hay cuestiones que invariablemente no podrán ser objeto no podrán ser objeto de una transacción. Obviamente es un contrato formal,
Y si fuera un convenio, pues es la misma historia, hay que hacerlo por escrito, pues precisamente, aparte ya la ley nos lo dijo muy claro, es un documento físico o electrónico, convenio, que es con lo que voy a cerrar con lo que voy a cerrar el conflicto. Fíjense, ¿cuál es el efecto? Y vamos a ver, por eso les decía yo, y lo quise tratar en esos dos ambientes como convenio, como contrato, como mecanismo alternativo, solución de controversias. Dice, la transacción es judicial o la transacción judicial cobra fuerza de ejecutividad como si fuera una sentencia firme, elevada a la categoría de cosa juzgada en términos del artículo 2953 del Código Civil Federal. Bueno, pues vamos a ver que dentro de los efectos de nuestro convenio de mediación, pues uno de ellos es precisamente la ejecutividad, porque si no tuviera esa fuerza ejecutiva, pues estaríamos metidos en un problema desde el punto de vista que si se incumple, pues no pasaría nada y entonces si así a veces nos enfrentamos, como decíamos, a alguna problemática con respecto a la solvencia, con respecto al cumplimiento de los convenios derivados de alguno de estos mecanismos, pues evidentemente que necesitamos, ahora sí como dicen algunos, que el convenio tenga dientes, de tal manera que si no se cumpla, pues se pueda exigir en la vía coactiva el cumplimiento del mismo. Quienes celebran una transacción, pues evidentemente que tienen obligaciones, porque desde luego, tanto el convenio como el contrato pues son fuentes de las obligaciones. Y si lo estamos suscribiendo porque quiero resolver el conflicto, pues evidentemente que ambas partes estamos asumiendo o ambas partes están asumiendo derechos y obligaciones para efectos de la solución de la controversia. Entonces, bueno, pues el primero dice reconocer el derecho o atenerse a la renuncia que se ha hecho por virtud de la transacción. Pues sí, ese es el primer efecto. Que miren, en en el conjunto de filminas de la primera sesión que les hice llegar, hay una parte de efectos de los contratos, que de hecho vamos a volverlo a tocar hablando del convenio de mediación, que pues desde luego no cambia, es el famoso pacta sunt servanda. Lo pactado en los contratos debe cumplirse puntualmente. Bueno, pues esa regla, por analogía aplicada a los convenios, pues es exactamente igual. Aparte, recuerden lo que decíamos, en otros países, y de hecho en nuestro mismo país, quienes sostienen que ya la diferencia entre convenio y contrato prácticamente es inaplicable, bueno, pues el primer punto pues es ese, ¿no? Lo pactado debe cumplirse puntualmente, o lo pactado en el convenio debe cumplirse puntualmente en seguimiento de qué, del pacta sunt servanda. O como dicen los códigos civiles, en 1797 del Código Civil Federal, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes. De tal manera que si el origen de todo esto es la reciprocidad de concesiones entre las partes, pues es natural que yo tengo que reconocer el derecho de mi contraparte, aceptar la renuncia que yo eventualmente haya hecho, llámese una quita de intereses, llámese una remisión de deuda, pues si son varias, etcétera, ¿no? Y lo dice, tener por incontrovertible el derecho que sea reconocido o la renuncia que, es decir, ya no vamos a discutir sobre ello. Fíjense ustedes cómo en estos procedimientos predominantemente orales, cuando pasamos por esa audiencia preliminar, que es para depurar el procedimiento, o la junta anticipada en el oral familiar, ahora en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es, oye, a ver, hay ciertos hechos que no vamos a discutir, son los no controvertidos, y oye, pues las pruebas que están relacionadas, pues para afuera, ¿no? Ya los damos por probados, los dichosos acuerdos probatorios. Entonces, fíjense ustedes cómo en este,
Sí, efectivamente, Alfredo. Gracias. Aquí nos comenta nuestro compañero con el derecho a las obligaciones de carácter real o las obligaciones de dar a hacer y no hacer. Sí, efectivamente. Ahora, decíamos, aquí, en esta parte, pues, ya no vamos a discutir sobre ciertas cosas. Y lo que ya se ha reconocido, lo que ya se ha renunciado, bueno, pues ya es parte de nuestra transacción y sobre eso vamos construyendo nuestro acuerdo. Lo dice, considérese ambas partes la excepción de cosa juzgada, pues sí, si va a tomar, como dice el 2953 del Código Civil Federal, va a tomar la naturaleza o la fuerza de sentencia ejecutoriada, pues evidentemente que ya nos estamos concediendo por lo menos implícitamente, que sobre ese asunto ya no vamos a demandar. ¿Por qué? Pues porque ya es como si fuera cosa juzgada. Dice el artículo 2953 del Código Civil Federal, la transacción tiene respecto de las partes la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquella en los casos autorizados por la ley. Pues sí, cuando se incumple o cuando versó sobre alguna de las materias que la misma ley determina que no son objeto de transacción. ¿Cómo damos por terminada la transacción? Si por cualquiera de los medios de extinción de los contratos. Pues sí, la forma natural pues es decimos, por pago o cumplimiento ahora sí, el pago o cumplimiento, algunos le llaman agotamiento natural, puede ser por una remisión de deuda, por ejemplo, por una compensación, pero claro, ya que está suscrito el convenio, pues evidentemente al ser un acuerdo de voluntades, ser bilateral, ser oneroso, ser conmutativo, los casos, pues en que si se incumple, pues hay la posibilidad de rescindirlo, ya sea que tenga la cláusula rescisoria ahí mismo, que se conoce como pacto comisorio expreso también, o que si no lo tiene, bueno, como dice el 1949 del Código Federal, del Código Civil Federal, pues la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita entre las recíprocas, es decir, aunque no se ponga, bueno, si hay incumplimiento, pues se puede rescindir o se puede optar por la ejecución forzada, que es precisamente una de las cuestiones que también en todos los códigos de procedimientos, bueno, pues precisamente hacen ese señalamiento o contienen reglas especiales para hacer exigibles los convenios incumplidos vía de incidente de ejecución. Y desde luego que están también pues, las causas de nulidad, decir que puede ser una nulidad absoluta, una nulidad relativa, que bueno, estarán de acuerdo que en principio, claro, eso todo el tiempo va a existir, pero ahí, pues precisamente los órganos jurisdiccionales pues, juegan un papel fundamental, o los responsables de los institutos, centros de justicia alternativa de cada entidad federativa, tienen a sus funcionarios, que en algunos casos es director jurídico o es el mismo director el que sanciona la validez del convenio. De tal manera que en el caso que a nosotros nos ocupa, pues evidentemente que no tendría por qué existir una causa de nulidad, aunque se dan sus casos, algunos raros y a veces difíciles de acreditar por la forma en que se suscribe el convenio. Alguien de Zacatecas en alguna ocasión comentó, bueno, decidieron celebrar un convenio para cerrar un acuerdo reparatorio, para cerrar un asunto
un asunto penal. Y bueno, pues ahí el quid un poquito era que una de las partes pues tenía un problema, pues si ustedes quieren, neurológico, y entonces pues cierto medicamento, pues producía así como que, vamos a decir, este, un alentamiento de las funciones, un alentamiento de las funciones eh, de las funciones neuronales. Y entonces, bueno, pues estando bajo sus efectos, pues fue y firmó un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio evidentemente no le era favorable y así lo sancionó el juez porque, bueno, pues el juez partió el principio de que ambas partes estaban en plenitud de facultades. Se demandó la nulidad argumentando precisamente que ya había, pues, no estaba una de las partes en plena capacidad para inscripción del, del convenio y obviamente pues, lo que se resolvió fue que no estaba acreditada no estaba acreditada esa causal de nulidad. Pero bueno, bien, con eso estaríamos prácticamente dándole salida a lo que es lo relativo a negociación y transacción como medios precisamente que decíamos, en el caso de la negociación, si bien es cierto que es un mecanismo alternativo, de acuerdo a lo que dice la ley, pues yo lo veo como un proceso preparatorio a cualquiera de los mecanismos que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una metodología, tenemos que tener muy claro qué quiero negociar, a dónde quiero llegar con la negociación, es decir, ¿para qué voy a negociar? Desde luego que pues, normalmente lo que decimos es, pues, que, que lo que pretendo es llegar a un acuerdo que se va a plasmar en el convenio. Ahora, en nuestra ley nacional, perdón, general de mecanismos alternativos, bueno, tenemos ahí un par de procedimientos, por llamarlo de alguna manera, para efectos de la solución del conflicto, que miren, más que procedimientos, hay un capítulo muy particular en cuestión de cuestiones de carácter administrativo. Miren, por ejemplo, si ustedes tienen su ley a la mano y se ubican ya les digo, en el artículo 94, Ley General de Mecanismos Alternativos, bueno, ahí es en el capítulo séptimo que se refiere, dice que el capítulo séptimo del convenio, sección primera de los requisitos del convenio. Vamos a darles una mirada a unos de esos artículos para que en la siguiente sesión del viernes nos metamos un poquito a discutir de los efectos, de la cuestión sobre todo sobre todo la parte de efectos y sobre todo la amplia gama de posibilidades que vamos teniendo con el convenio, algunas tesis por ahí, algunas tesis de tanto la Corte como los colegiados con respecto al contenido de los convenios. Y no sé si eras tú, José Alfredo, aprovecho que habíamos comentado en la primera sesión sobre algunas tesis en materia de mecanismos alternativos. No sé si era contigo, bueno, a través de Magister, les voy a compartir una lista de tesis y ahí van los registros digitales y el título, por si alguna no la tuvieras, bueno, pues ya para que la bajes o ¿cómo se llama? O si ninguna la tienes, bueno, pues ahí ya van los registros digitales para que las
las puedan bajar e ir incluyendo en su material en su material de trabajo. Ok, bien. Siguiendo con esto, decíamos, el artículo 94 de nuestra Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias dice, el convenio deberá contener al menos lo siguiente. Desde luego que eh, previo a esto, pues habla del procedimiento que se va agotando ante los órganos llámese los institutos, los centros de justicia alternativa, como ustedes lo quieran considerar, incluyendo incluyendo, por ejemplo, un capítulo de solución de controversias en línea. Eso es muy interesante porque, pues, evidentemente que no nos podemos escapar a la tecnología, por un lado. Y por el otro, esta ley general y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, bueno, pues tienen que mantener un principio de congruencia precisamente para efectos del contenido, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, nada más por hacer un señalamiento, el artículo 87, y es más, déjenme para ponernos en contexto. El artículo 86 de la Ley General dice, la solución de controversias en línea se requerirá por lo dispuesto en la presente sección. Serán aplicables las definiciones previstas en esta ley y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya ven que el código tiene una larga lista de definiciones. Ahí, si no me equivoco, es en el artículo segundo. Déjenme nada más corroborarlo, que es en el segundo, pero hay una larga lista de definiciones. Sí, efectivamente, en el artículo segundo viene una larga lista de definiciones y bueno, pues ahí precisamente tratan que vaya llevando congreso. Pero fíjense lo que dice, contrato inteligente, código digital o informático que se ejecuta en la parte superior de una cadena de bloques que contiene un conjunto de reglas bajo las cuales las partes acuerdan interactuar entre sí. Si se cumplen las reglas predefinidas, el acuerdo se ejecuta automáticamente. Un contrato inteligente es capaz de facilitar, ejecutar y hacer cumplir la negociación o la ejecución de un contrato usando la tecnología de cadena de bloques. Entonces, fíjense cómo aquí pues vamos incorporando también nuevos elementos tecnológicos. Y ya decíamos en el artículo 94, dice, el convenio deberá contener al menos lo siguiente: el lugar y fecha de su celebración. Dos, nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio de cada una de las partes. En caso de representante o apoderado legal, se hará constar la documentación con la que se haya acreditado dicho carácter. El número de folio o identificador que corresponda. Y aquí, bueno, se pretende que haya un registro nacional de convenios y que entonces haya que todos los convenios tengan un número y entonces, pues, así como estamos celebrando el convenio, bueno, pues ahora pidan el número en el registro nacional para que quede plasmado y registrado. O sea, es muy ambiciosa la propuesta, muy buena, pero muy ambiciosa y vamos a ver si vamos a contar con el presupuesto para que eventualmente funcione este registro. Luego dice, perdón, las cláusulas que contengan las obligaciones de dar, hacer o no hacer, a que se sujetarán las partes, así como la forma, tiempo y lugar de cumplimiento. Pues sí, ese es fundamental, esa es la sustancia de nuestro convenio, las estipulaciones que se contengan en las cláusulas, y como a veces se dice en procesal, que yo creo que en los convenios también aplica, con las circunstancias de modo, tiempo, lugar, en función del cumplimiento de la o las obligaciones que sean materia del mismo. Luego dice, la fecha y firma autógrafa, electrónica avanzada o huella digital de cada una de las partes o de quien las representa. En caso de que una o más personas no sepan o puedan firmar, sus huellas digitales sustituirán las firmas y se acompañarán de copia simple o electrónica de la identificación oficial
el nombre de la persona o personas que hayan firmado a su ruego. Luego, en el caso de los convenios que versen sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, además se deberá incorporar nombre y firma autógrafa electrónica avanzada de la persona facultada por el centro público del que se trate para la validación del convenio en términos de lo previsto por esta ley. Miren, no les voy a decir nada que no conozcan, pero estarán de acuerdo que la materia familiar se cuece aparte, porque al final del camino es de orden público, de interés social, protectora, tutelar. El, el, el objetivo no es nada más proteger niños, niñas y adolescentes. Si ustedes se fijan, en realidad muchas resoluciones y muchas tesis van en el sentido de proteger a la familia, al núcleo familiar. Independientemente de la tipología, mucho del espíritu es proteger a la familia. Claro, tomando en consideración ese interés superior de la niñez y que aquí, miren, nada más se está haciendo el señalamiento de niños, niñas y adolescentes, pero no podemos pasar por alto que también hay un principio del interés superior del adulto mayor, que a veces en los conflictos de derecho de familia, pues tristemente ha venido creciendo el número de conflictos en derecho de familia o en materia de familia relacionados con adultos mayores, con personas con discapacidad. Entonces, eventualmente, pues habrá también que revisar, porque es muy probable que por analogía se vaya aplicando también ese principio del interés del adulto mayor o de las personas con discapacidad. Que mire, no es nuestro tema, pero bueno, pues ya ven que ahora con esto de las categorías sospechosas, pues también habrá que considerar cuando estemos redactando un convenio, esa parte de las categorías sospechosas. Entonces, como ven, pues ya no nada más es niños, niñas y adolescentes. También tenemos que pensar, eventualmente al amparo de esta cláusula, pues podremos hacer valer el principio del interés superior del adulto mayor o de las personas con discapacidad, o simplemente esa consideración de que pertenecen a una categoría sospechosa. Luego dice, los efectos del incumplimiento y las formas de obtener su cumplimiento en en vía jurisdiccional. Fíjense, en un convenio, creo yo, que salvo que le pongamos cláusula rescisoria, pues no tendríamos que llegar a ese punto, como dice aquí, efectos del incumplimiento, pues te colocas en una situación de responsabilidad civil en principio. Dice, y las formas de obtener su cumplimiento en vía jurisdiccional. Bueno, pues ya le estamos haciendo casi le estaríamos haciendo la tarea a los abogados. Yo creo que salvo que tuviera cláusula rescisoria, yo no le veo razón de ser a esta cláusula, pero bueno, a la fracción octava, pues es lo que dice la ley que le tengo que poner. Luego en el 9, nombre, número de certificación y firma autógrafa o electrónica avanzada de la persona facilitadora y, en su caso, la firma y cédula profesional de la persona licenciada en Derecho o abogada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y los demás requisitos que establezcan la presente ley, así como las demás, como las leyes aplicables. Y luego en el artículo 95 dice, los convenios firmados ante persona facilitadora que no ejerza la profesión en derecho o abogacía podrán estar acompañados de la firma de una persona licenciada en derecho o abogada con cédula profesional expedida por autoridad facultada para ello, a efecto de que haga constar la revisión técnico-jurídica del mismo. Este artículo 95 no tiene idea la cantidad de jaloneos que produjo, porque quien no es abogado en algún momento, y miren, tampoco sin falta de razón, pues bueno, ¿cuál es la voluntad de las partes? Resolver el conflicto. Ah, pues que lo resuelvan como quieran. No, pues a ver, espérame tantito. Nosotros como abogados, y algo comentábamos en la primera sesión, sí nos aplica el principio de la autonomía, la voluntad y todo lo que ustedes quieran, que aunque sea de rango constitucional,
pues tiene sus limitaciones. Y hay casos en los que invariablemente la voluntad de las partes puede ser en un sentido, pero la ley le pone un tope, y más en materia de familia. En el mercantil, en civil, ahí tenemos mucho más margen de maniobra. Miren, hasta en laboral, con todo y las reglas protectoras para el trabajador, como que tenemos un poco más de margen de maniobra. Pero en materia de familia, evidentemente que no. Y ya en penales, digo, ese haremos mención ya en la última sesión, porque también tiene sus particularidades. Pero bueno, el punto aquí es que los facilitadores no en todos los casos serán abogados, pero pues deberán de estar, dice aquí, podrán estar acompañados, pues más bien debió de haber dicho, deberán estar acompañados de un abogado que en algún momento pues, pueda ayudar o pueda construir el marco normativo, no el marco normativo, las cláusulas de tal manera que no se salgan de lo que establece la ley, vamos a decir, la legislación sustantiva a la que estemos haciendo referencia. ¿Para qué? Pues para que efectivamente no tengamos problema de que sea un instrumento que eventualmente estuviera atacado de alguna nulidad o alguna cuestión de esta naturaleza. Luego dice, de las nulidades, negligencias, faltas o defectos de procedencia en torno a derechos y obligaciones acordados por las partes en el convenio respectivo, responderá la persona facilitadora. Fíjense, de una manera, a lo mejor no es la mejor redacción, pero prácticamente nos está dando a entender que el mal trabajo, no el mal trabajo, es más, déjenme decir, que el trabajo deficiente, porque puede ser que lo haya hecho con muchas ganas y poco conocimiento, o que haya habido alguna negligencia. Aquí le está señalando la existencia de una responsabilidad. Claro, aquí se habla mucho de los mediadores públicos, ¿no? Pero entonces, fíjense aquí, eh, quizá lo único bueno de esta disposición es que en cierta medida, pues por lo menos quienes actúen como facilitadores, pues digan, no, no, pues a ver, para evitar cualquier responsabilidad, a ver, vamos a volver a revisar con cuidado que quede bien construido, evitar que haya nulidades, etcétera, para que quede bien el convenio. Luego dice lo anterior, sin perjuicio de la revisión oficiosa que la autoridad competente realice ante el eventual incumplimiento o ejecución del convenio respectivo. Miren, quizá también por la redacción, porque como que mezclaron dos cosas aquí. Miren, ya hicimos el convenio con todos los requisitos del 94. En el artículo 95, realmente me está dando ciertas reglas de procedimiento. Una, que si hay un facilitador que no es abogado, bueno, dice aquí que podrá estar acompañado de la firma de un abogado. Yo creo que debería de haber dicho deberá, para evitar precisamente nulidades, defectos de procedencia, que es lo que, si llegara a contener el convenio, se convierte en una responsabilidad para el facilitador. Y luego, dice aquí lo anterior sin perjuicio de la revisión oficiosa que la autoridad competente realice ante el eventual incumplimiento o ejecución del convenio respectivo. Más bien aquí lo que tendría que decir, salvo su mejor opinión, era tan sencillo como que todo convenio que se realice ante alguno de estos institutos, centros de justicia alternativa, etcétera, pues va a estar sujeto a una revisión oficiosa y dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque miren, estarán de acuerdo que todo contrato se hace con la finalidad de cumplirse, o todo convenio. En este caso, ¿por qué estamos haciendo el convenio? Como regla general, porque quiero resolver el conflicto. Ya no quiero seguir peleando, quiero llegar a un acuerdo. Ya decíamos, hay algunos colegas que, bueno, pues vamos a la justicia alternativa, vamos a celebrar el convenio, nos salimos del rollo del proceso jurisdiccional,
pues total, si no se puede cumplir el convenio o sabes que no se va a cumplir el convenio, ¿y qué hiciste? Ir ganando tiempo. Y pues ir, mientras viene la vía de ejecución y todo lo que ustedes quieran. Nada más, pero es el menor número de casos realmente, o bueno, es un número de casos, un número de casos menor, pero normalmente se hace con la intención de que se cumpla. En materia de contratos y que le es aplicable también a los convenios, existe el principio de conservación. ¿Cuál es la idea del principio de conservación? Pues precisamente que lo que las partes suscriben se pueda ejecutar y llegue y se extinga en la forma y términos en que hayan acordado. Entonces, quizá este último párrafo, el cuarto el tercero, pero del artículo 95, está como defectuosa la redacción, pero son situaciones que tenemos que considerar. Entonces, prácticamente me está diciendo que habrá una revisión oficiosa. Ya en la siguiente sesión vamos a trabajar con esta ley ahorita, con la general de mecanismos, sobre los efectos del convenio y vamos a ir comentando algunas cuestiones de otra, como decíamos, bien, podemos hablar un poquito de mercantil, de civil, inclusive de laboral, de familia. Les decía yo que esto trae algo de administrativo, así de procedimiento administrativo, y ya dejamos para el final pues las particularidades de la materia penal. Entonces, antes de concluir, dudas, preguntas, comentarios con respecto al trabajo del día de hoy. Una maestro. Pero sí me quedo en espera de lo de las tesis. Dijo que va a mandar porque de verdad es que no tengo ninguna así como a la mano y eso me va a quedar como muy, Sí, con muy mucho gusto. Mira, práctica. tengo, nuestro compañero José Alfredo nos Sí, había maestro. comentado que él conocía algunas, porque les comenté cuando me referí a mecanismos alternativos en particular, y me dijo, bueno, pues a lo mejor hay algunos que no conozca, entonces les voy a compartir dos paquetitos, hagan de cuenta. Uno, exclusivamente donde hace referencia a mecanismos alternativos y otras por ahí con relación a los convenios. Entonces, a través de Magister le voy a mandar a la maestra Carla eso y una copia de las filmines que trabajamos el día de hoy. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, pues si no hay más asuntos, adelante, José Alfredo. Gracias, maestro. Le agradezco mucho. Enterado sobre las tesis jurisprudenciales. Contrario, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces, si no hay más asuntos que tratar ni nada más que hacer constar, nos vemos el próximo viernes. Gracias por su atención y, como siempre, es un gusto saludarles. Mucho gusto en verte nuevamente, Monse Salazar. Es muy bien. Y compañero José Alfredo, gracias por estar siempre presente. Nos vemos el próximo viernes. Que pasen buena noche. Maestra de Magíster, buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches.